Muy bien, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a nuestro acto de hoy. Les paso a continuación la palabra al presidente de la editorial Sicomoro y la Fundación Sicomoro, José María Fuster. Adelante, muchas gracias. Gracias, Pilar. Gracias a la Asociación de Epistemología por la oportunidad de publicar este libro, que es un evento editorial interesante para nosotros. Voy a empezar contando un poco qué es la Fundación y por qué nos interesa el desmontaje. La Fundación Sicomoro nació con el objetivo de profundizar en la perspectiva sistémica del conocimiento, partiendo de la teoría general de sistemas que desarrolló von Bertalanffy en el siglo XX, que era un biólogo y un filósofo a la vez. La necesidad de esta perspectiva parte de, a nuestro juicio, el problema de la insuficiencia del conocimiento científico clásico. Este conocimiento científico es fundamentalmente analítico y está dominado por la visión de lo lineal. Y entonces las ciencias contemporáneas, para nosotros, presentan al menos tres problemas. En primer lugar, la ocultación de sus fundamentos. En segundo lugar, su orientación a la utilidad y no al conocimiento. Y en tercer lugar, su fragmentación, que está originada por la proliferación de múltiples ciencias que se centran en problemas cada vez más concretos. Sin embargo, no podemos negar que las ciencias han dado lugar a un vasto conocimiento en ámbitos cada vez más diversos y recónditos de la realidad, o si lo preferimos llamar aquí en la Facultad de Filosofía, en las distintas regiones del ser. Y este conocimiento está en la base del desarrollo económico y tecnológico del último siglo y de la confianza aparentemente ilimitada que tienen muchos en la ciencia. Por tanto, no podemos en ningún modo ignorar el conocimiento científico en nuestro pensar. Pero por otra parte, no podemos negar que alrededor del conocimiento científico se ha articulado una cosmovisión con pretensiones de totalidad que además peca de reduccionista y de dogmática. Entonces, en la Fundación nos preguntamos, ¿qué conocimiento podemos considerar como adecuadamente fundamentado? El objetivo de nuestra Fundación es profundizar en la categoría epistemológica de sistema, rechazando cualquier connotación ontológica de la misma. Y a partir de esta categoría, construir una epistemología general de sistemas que nos sirva de guía para contestar la pregunta kantiana ¿qué podemos conocer? Y de ahí nace nuestro interés por la filosofía en general y por la filosofía del desmontaje en particular. La construcción de sistemas filosóficos que tratan de dar cuenta de las grandes cuestiones que se plantea la humanidad es una constante a lo largo de los siglos, como también lo es la vocación de muchos de los grandes filósofos que ambicionan construir estos sistemas, o bien movidos por la curiosidad, bien por amor al conocimiento, o bien por otras razones. Pero hoy sabemos que la mayoría de las grandes cuestiones siguen vigentes y también que han fracasado las distintas propuestas de sistemas filosóficos que pretenden abarcar la totalidad. Sin embargo, estos sistemas son construcciones que incluyen siempre una perspectiva muy valiosa del mundo y de la época en la que fueron formulados, así como incorporan desarrollos conceptuales novedosos para tratar de dar cuenta de las cuestiones que tratan de responder. Usando una metáfora biológica, las células eucariotas de un mamífero albergan en su seno componentes de células procariotas que realizan funciones fundamentales en las células eucariotas, como puede ser la respiración. Pero además hay células especializadas en los distintos tejidos que conforman los órganos de un mamífero cualquiera. Todas ellas son células eucariotas que manejan el mismo código genético. Estas estructuras biológicas se han ido conformando en un largo proceso evolutivo, construyendo estructuras nuevas usando componentes de estructuras anteriores. Pues bien, algo similar ha ocurrido en la evolución del pensamiento, donde se han ido produciendo sistemas filosóficos cada vez más complejos que han ido opacando
sus componentes, sus órganos y sus estructuras. La idea del desmontaje, la palabra desmontaje, es una traducción que considero feliz del término destruction, acuñado por Martin Heidegger. Rivera lo traduce en su versión del Ser y Tiempo como destrucción, lo que tiene una connotación claramente negativa y no hace justicia al concepto de destrucción. Este término es un neologismo en alemán, partiendo de la palabra latina destructio, cuya raíz remite al participio pasado del verbo destruere, que significa destruir o derribar. Pero profundizando, este verbo se ha construido mediante el prefijo de, aplicado al verbo struere, que significa apilar, erigir. Una posible traducción, entonces, sería desapilar, desmontar. Los expertos se han preguntado por la razón de este neologismo cuando Heidegger podría haber empleado la palabra Abbau, de uso más común en la fenomenología. El problema es que Abbau tiene tres significados: destrucción, descomposición, desmontaje o desmantelamiento, y también disminución o reducción. Al acuñar un neologismo específico, Heidegger quiere darle un significado técnico unívoco. En sus conferencias de 1927 dice explícitamente que destruction es un desmantelamiento crítico. Para él, los conceptos de la historia de la ontología no forman un repertorio desordenado, sino que constituyen un órgano. Sus partes constituyentes están organizadas para funcionar como un todo, siguiendo nuestra metáfora biológica. No se trata entonces de encontrar el catálogo de las células de un organismo, sino sus órganos, funciones y relaciones. En este sentido, el desmontaje, que es como traducimos destruction, no es una destrucción que lleva a la aniquilación. Heidegger en Ser y Tiempo afirma: pero el desmontaje no quiere enterrar el pasado, sino que tiene una intención positiva. Entonces, podemos interpretar que el desmontaje busca la revelación de los sentidos originales que han quedado ocultados por el peso de la tradición. Podemos confirmar esta tesis si consideramos las afirmaciones de Derrida sobre su famoso neologismo de construcción, que rehabilita una palabra en desuso en francés específicamente para traducir el vocablo acuñado por Heidegger. Según el propio Derrida, la deconstrucción busca operar sobre la estructura de los conceptos fundadores de la ontología o de la metafísica occidental. Explícitamente señala que no significa demolición, sino una desedimentación. Buscando una metáfora arqueológica, lo que se trata es de encontrar las capas de sedimento que se han ido acumulando para sacar a la luz las construcciones fundamentales. Así pues, una posible interpretación del desmontaje es puramente epistemológica, tiene una connotación positiva y constituye un método para sacar a la luz conocimientos ocultos por los sedimentos que se han ido depositando con el paso del tiempo. También nos sirve para evitar una tentación que se produce en algunos ámbitos científicos, por ejemplo, en la física, la biología o la propia sociología. La tentación es la de considerar su propia perspectiva científica como absoluta y constituirse en sistemas explicativos del todo. En efecto, también podemos desmontar las ciencias y utilizar los conocimientos primordiales que están ocultos en la base de sus sistemas para construir nuevos sistemas. Naturalmente, el producto del desmontaje amplía las posibilidades de nuestro pensamiento. Pero si hay algo que debemos haber aprendido en la historia de la filosofía, es que nuestro pensar ya no debería buscar la construcción de un sistema, sino que debería hacerse desde nuestras vidas, para contribuir a enriquecerlas o a hacerlas más plenas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pasamos ahora la palabra a nuestro prologuista, Óscar Quejido. Adelante, Óscar. Bueno, pues muchas gracias también primero por la invitación a este acto.
esta presentación de este libro y también por la invitación en su momento a haber realizado el prólogo del libro, lo cual me llevó a leerlo y la verdad que me pareció bastante interesante. Creo que es una apuesta interesante también y lo quiero destacar, ¿no? El hecho de que las editoras sean editoras, ¿no? La apuesta por la Fundación Sicomoro en este caso, ¿no? De que dos mujeres hayan editado este libro y haber dado una visibilidad y un protagonismo a las mujeres en esta facultad, en la que a veces pues, no es tanto o es bastante inferior al que debería ser, me parece bastante una apuesta interesante. También luego la edad media, ¿no? de las personas que escriben, ¿no? Son todos jóvenes investigadores o todos son jóvenes investigadoras, lo cual es también bastante interesante. En ese sentido yo creo que es un libro que hay que apoyar en ese sentido, ¿no? Desde la facultad y a título individual yo desde todo lo que puedo hacer. Voy a retomar también un poco la intervención de José María, ¿no? de esta cuestión del desmontaje. A mí también me parece un acierto, ¿no? Articular este libro en torno a esta idea del desmontaje, porque es una idea que implica precisamente una comprensión crítica del proceso de construcción de eso que llamamos historia de la filosofía, ¿no? Esa noción de desmontaje tendría que ver con la crítica a esa idea de que la reflexión filosófica o la producción filosófica sería únicamente la propuesta de sistemas explicativos, como decía ahora José María, de lo real a partir de parámetros ontoepistemológicos, ¿no? Al menos durante una buena parte de la historia de la filosofía o en un primer momento, ¿no? Porque, como bien señalan en este caso las editoras en la introducción del volumen, en cierto momento esa crítica sería completada con el denominado giro lingüístico, ¿no? Atendiendo al papel que desempeña el lenguaje en esa comprensión de lo real, en esa articulación de lo real, ¿no? Esa crítica ya estaría presente en un autor que tiene un papel importante en esta historia del desmontaje, como es Nietzsche, y ya desde una obra muy temprana, como es Verdad, el título es Verdad y Mentira en sentido extramoral. Ya desde esa obra el giro lingüístico de alguna manera aparece indicado, ¿no? Pero yo creo que es importante para entender el sentido del desmontaje de la filosofía precisamente eso de extramoral. Nietzsche habría sido el primero, como indica Laura Rodríguez Frías, precisamente en señalar críticamente que esos sistemas ontoepistemológicos, o si lo preferís, ¿no? Que todos estos sistemas que constituyen la historia de la filosofía en realidad son propuestas de orden moral. Nietzsche habría señalado este aspecto del orden moral de todo esto. Había sido Kant el primero en hablar de ese orden eminentemente moral o práctico de la razón, incluyendo la dimensión teórica de la razón y, por tanto, de toda la historia de la filosofía como desarrollo de la racionalidad. Si queremos ver la historia de la filosofía al estilo de cómo la desarrollaría luego, del pensamiento y de la filosofía, sobre todo del pensamiento, como lo desarrollaría Hegel, ¿no? Bueno, la crítica kantiana, sin embargo, a este carácter eminentemente práctico de la razón y su fundamentación en el formalismo, a Nietzsche le resultarían insuficientes, ¿no? Bueno, a pesar de todo, creo que tenemos que reconocer una cierta línea de unión, un cierto hilo rojo, un hilo conductor que une la crítica de Nietzsche a la moral, paradójicamente, con la historia de la filosofía y más concretamente con Kant. Es decir, la torsión de la crítica nietzscheana, el hipercriticismo, podríamos decir, nietzscheano, sería lo que permitiría conducir a la filosofía, incluida la de Kant, al pensamiento, si queréis decirlo así, al pensamiento, como dice Nietzsche, nuevos territorios, ¿no? Nosotros diríamos a los territorios del desmontaje, ¿no? Hay una conexión entre ese hipercriticismo nietzscheano, a partir de eso que había de alguna manera planteado también Kant, ¿no? De manera sobresaliente. Y eso lo consigue Nietzsche precisamente cuestionando aquello que había quedado sin someter a crítica. La moral como fundamento incondicionado, dirá Nietzsche, es decir, preguntándose por qué aquella dimensión eminentemente práctica de la razón, ¿no? De la que nos hablaba Kant, ahí, ¿no? Desmontando precisamente, ¿no? cómo se fundamentaba eso, ¿no? Y desmontando precisamente el moralismo
estaba en la base de toda la historia de la filosofía como ejercicio del desarrollo de la racionalidad. Este desmontaje se habría llevado a cabo, además, a lo largo del último siglo y medio, por lo menos, de manera clara, ¿no? Desmontando, valga la redundancia, como no podría ser de otra manera, todas aquellas nociones con las que la filosofía habría ido hilvanando ese pretendido desarrollo racional, ¿no? En tanto que desarrollo, ya sabemos, ¿no? Moral o práctico. Nociones como las de verdad, cuerpo, naturaleza, voluntad, ser, incluso la propia noción de razón, ¿no? Serán sacudidas, ¿no? A lo largo del último siglo y medio por ese desmontaje. Podríamos decir que al detenernos en su desmontaje, pormenorizadamente, ¿no? De la mano de diferentes autores y de diferentes autoras, y esta es, yo creo, que la gran aportación de este libro, conducirnos, ¿no? A través del desmontaje a partir de estos planteamientos, bueno, al ver estas nociones desmontadas con detenimiento, se nos muestra que lo que implica este desmontaje sería la radical pregunta: ¿qué significa, en definitiva, pensar? ¿No? ¿Qué significa pensar? O mejor, ¿qué significa, en último término, el complejo sentir, pensar, hablar? ¿Vale? Y todavía mejor, volviendo a Kant, y sobrepasándolo de alguna manera, ¿no? De una manera irreversible, podríamos decir, ¿no? ¿Qué significa entonces lo humano? ¿No? Al desmontar todas estas, viendo cómo se van desmontando lingüísticamente o epistemológicamente desde diferentes ángulos, vamos comprendiendo precisamente esto o preguntándonos, ¿no? ¿Qué significa pensar y, por tanto, qué significa lo humano? Bueno, estos autores y estas autoras, todos estos problemas que aparecen en el libro, este acercamiento crítico a la historia de la filosofía, nos hablaría entonces de una madurez, yo creo, filosófica, que es muy significativa, como decía antes, dada la juventud, en este caso cronológica, de las editoras de este volumen y de todos los autores y autoras que conforman este libro. De este libro, podríamos decir, de antifilosofía, ahora ya entendiendo este término, ¿no? Bueno, el volumen yo creo que contribuye a orientarnos bastante bien en este complejísimo escenario que es la contemporaneidad, entendida como una torsión crítica de la modernidad sobre sí misma. No me queda más que animaros a comprarlo, porque yo creo que sin duda no os vais a arrepentir y vais a entender mucho mejor el momento presente. Y nada más por mi parte, muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias y buenas tardes de nuevo. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a la editorial Sicomoro y en especial a José María Fuster, porque gracias al mecenazgo que lleva a cabo José María y su equipo, este libro ve la luz hoy. Entonces, muchísimas gracias, porque además hacéis que se democratice el conocimiento, hacéis muy buena labor. Y mi eterno agradecimiento, José María. Gracias también a Maite Agujetas por el interés por el proyecto, por toda la coordinación, por todo el trabajo que has hecho. Estoy muy feliz con tu trabajo, muy contenta y muchísimas gracias. Extiende también nuestras felicitaciones, por favor, a José Pablo y Arturo, que está por ahí. De verdad, muchas gracias a todos. Por supuesto, a nuestro prologuista, Óscar Quejido, muchísimas gracias por decir que sí con tanto entusiasmo, por ser tan eficiente en los plazos. Nos lo has puesto muy fácil y de verdad te digo que ha sido un verdadero placer trabajar contigo. Así que de verdad, muchas gracias. También quiero dar las gracias a las 4 autoras y a los 4 autores que han trabajado cada filósofo en el libro. Muchas de ellas y de ellos no pueden estar hoy aquí porque están fuera de Madrid, fuera del país, y eso es una buena noticia porque están ganando plazas, investigando y demostrando que con esfuerzo y con trabajo se puede salir adelante en filosofía. Así que estamos con vosotros hoy aquí. Gracias también a Laura, que además de ser mi mano derecha editora, es una de mis mejores amigas, y además de ser investigadora, licenciada en filosofía, es también filóloga. He aprendido muchísimo en corrección, en estilo. Nuestra amistad además se ha fortalecido más, así que muchísimas gracias.
Gracias también a Jeremy y a la Asociación de Epistemología, porque además el proyecto nació de la Asociación de Epistemología. Sí que es cierto que en el momento en que nació la asociación estaba configurada de otra manera, pero no importa porque Jeremy lleva la Asociación de Epistemología fenomenal. Y nada, gracias también por todo el trabajo que te has pegado de hacer publicidad, llevar la noticia a todos los rincones, por tu lealtad, tu apoyo también a Laura y a mí. Así que personalmente muchísimas gracias también. Y por último, y no menos importante, sino lo que más importante, gracias a las alumnas y a los alumnos que estáis aquí, que están en el aula y que os habéis cruzado en el camino con nosotras. Porque este libro nació de vosotras, de nosotros, nació de todas las dudas que se han visto en aula, de todos los debates que hemos mantenido. Y este libro es por vosotros y para vosotros. Así que lo primero de todo, muchísimas gracias. Y bueno, lo que vamos a hacer aquí hoy es dar una pequeña pincelada de los autores que tenemos aquí en el libro, ¿no? Pero antes, las editoras, Laura Rodríguez y yo, lo que vamos a hacer también es explicar un poquito, pues, algún rasgo general del libro de manera breve, ¿vale? Vamos a empezar. Lo primero que quiero hacer es hablar del título. ¿Por qué el desmontaje de la filosofía? ¿Qué significa el desmontaje de la filosofía? ¿Es que queremos nosotras acabar con la filosofía? ¿Es eso? Bueno, pues ya os imaginaréis que no, ¿no? Que no pretendemos acabar con la filosofía, sino que nosotras creemos que la filosofía, igual que decía Aristóteles del ser, que se dice de muchas maneras, la filosofía también se dice de muchas maneras. ¿Recordáis que Aristóteles decía ton, legetai, polajos en griego? El ser se dice de muchas maneras. Pues filosofía, legetai, polajos. También se dice de muchas maneras. ¿Y por qué? Porque la filosofía no tiene un solo objeto de estudio, no tiene una sola manera de ser, tiene bastantes, tiene diferentes maneras de ser, y lo que hemos querido hacer aquí hoy es, sobre todo vais a encontrar, filosofía edificante. Es decir, si buscáis una filosofía que quiere mejorar los problemas sociales, lo vais a encontrar en el libro. Si queréis buscar una filosofía que surge de mirar a las estrellas y al sistema solar, la vais a encontrar en el libro. Si tenéis esa pulsión, y por lo menos yo la tengo, cuando leéis a Aristóteles o cuando leéis a Heidegger, también lo vais a encontrar en el libro. En el libro lo que vais a encontrar es filosofía edificante. ¿Y qué es filosofía edificante? Bueno, pues filosofía edificante, y voy a utilizar una categoría blanda, haciendo honor a Theodora Tanning. Filosofía edificante es la filosofía que hace cosquillitas y presenta un desafío. Esto es lo que vais a encontrar en el libro. Bien, ¿y qué no vais a encontrar en el libro? Bueno, primero, no vais a encontrar grandes filosofías que tengan pretensión de validez universal, eso no está. No vais a encontrar una filosofía que busca la verdad, el bien y la belleza en mayúsculas, eso tampoco está aquí. Tampoco vais a encontrar problemas universales filosóficos que se repiten a lo largo del tiempo y que el ser humano está intentando trabajar. Esto no está aquí. Lo que aquí no hay es filosofía sistemática, sino que justamente contra la filosofía sistemática es contra la que se enciende la mecha en este libro. ¿De acuerdo? Y bien, podéis decir alguna de vosotras o alguno de vosotros, bueno, pero ¿por qué tiene que estar opuestas, ¿no? La filosofía edificante por una parte y la filosofía sistemática por otra. Si a mí me interesa la filosofía que trabaja por los problemas sociales, pero a la vez también pienso que hay problemas, sí, filosóficos, que se van manteniendo a lo largo del tiempo, que siempre son los mismos y que el ser humano está intentando trabajar por ellos, darles una vuelta, reflexionar, etc. Bueno, pues si estáis pensando eso, tú eres la perfecta lectora del libro, tú eres el perfecto lector del libro. ¿Por qué? Porque aquí hay una serie de matices que tenéis que experimentar. Y una vez que los experimentéis, ya tomáis postura propia al respecto, ¿vale? Ahora, también os lo digo, ojo, cuidado, porque el conjunto de filósofos que tenéis aquí hay una vuelta, no retorno. No retorno, así que ojo con la lectura, ¿vale? Aquí hay un sí a la vida desde el sentido nietzscheano, sin miedo
a nuestra situación trágica. Hay un miedo a nuestro fondo desfondado, como dice el propio Heidegger, ¿vale? Así que eso en cuanto al título. Luego también os estaréis preguntando, algunos y algunas de vosotros, ¿por qué hemos elegido estos filósofos y no otros? Porque, bueno, siempre faltan, ¿no?, filósofos, pero la vida no es infinita y los investigadores que tenemos, pues, hacemos lo que podemos, ¿no? Entonces estaréis pensando cuál es el hilo conductor, qué es lo que une a estos autores que tenemos aquí en el libro, ¿no? Bueno, pues el hilo conductor gira alrededor de una serie de preguntas. Sobre todo, una pregunta que además os voy a lanzar a vosotras y a vosotros ahora que estáis aquí y que, si os parece, podemos comentar luego en el tiempo de debate, en el tiempo de preguntas, dudas, etc. Y la pregunta es: ¿qué postura filosófica creéis vosotros que tiene la última palabra? ¿La que se jacta de entregar certificados de racionalidad y que dice esto sí, esto no? ¿La que es una academia de entrenamiento político? ¿La filosofía que dice que no puede haber nada fuera del lenguaje? ¿Es esa la que tiene la última palabra? ¿Es la filosofía que dice que la filosofía es un género literario, narrativa y tal? ¿Es esa la que tiene la última palabra? ¿O es la que os vengo a contar yo hoy aquí? Esa es la pregunta. ¿Qué filosofía tiene la última palabra? ¿Quién será el último filósofo, la última filósofa que conoceremos? ¿Quién será el que descubra la verdad de verdad, la verdad verdadera? La verdad que, si es verdad, tendrá que ser verdad en todo tiempo, en todo lugar y para siempre. ¿Cuál es la corriente filosófica que tiene la última palabra? ¿Y por qué os lo digo? Os lo digo porque nosotros venimos filosóficamente de una tradición, y ojo, digo filosóficamente, venimos filosóficamente de una tradición griega que opone verdad a apariencia, como sabemos. Por lo tanto, problematizar los límites que hay entre verdad y apariencia, entre razón y realidad, entre sujeto y objeto, entre sujeto y mundo, nos viene ya de lejos, como sabemos. A mi juicio, porque hemos arrastrado supuestos ontológicos y epistemológicos, pero ese es otro tema, ¿vale? Entonces, ¿qué hace la filosofía edificante? Pues lo que hace la filosofía edificante, y lo que es propio de esa filosofía que hace cosquillitas y presenta un desafío, es buscar y encontrar conceptos que de alguna manera se han institucionalizado y le encuentra sus otras formas de ser, ¿vale? Les encuentra nuevos escorzos, nuevas perspectivas, y en ello lo que ve es que no hay nada más problemático que la verdad. No hay nada más problemático que la verdad. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues lo digo porque la supuesta naturaleza de la verdad se presenta justamente como aproblemática, como si tuviera la última palabra, como la persona que dice la conclusión es mía, yo tengo razón. En cambio, la filosofía edificante, la que hace cosquillitas y presenta un desafío, se dirige a investigar, a detectar conceptos, fenómenos y mecanismos que se presentan como aproblemáticos, justamente. ¿Por qué? Porque en esa aproblematicidad lo que suele ocurrir es que hay un discurso que se presenta como si fuera incuestionable. Y vemos y empezamos a vislumbrar que la verdad se hibrida con un poder muy fuerte, se hibrida con el autoritarismo. Y frente a ello reivindicamos la contingencia, lo que puede ser de otra manera. ¿Por qué? Porque así se da la posibilidad de haber cuestionamiento, porque se pueden transformar las cosas y porque se brinda la posibilidad del cambio. Sin embargo, si nosotros, cuanto más nos convencemos de que la verdad no tiene que ver nada con el interés, que la verdad es neutra y objetiva, por así decirlo, más la verdad como herramienta del poder consigue su objetivo. Porque todo poder tiene como intención de ordenar la realidad según sus necesidades, según sus intereses. Y lo único que tiene que hacer para ello es hacer pasar su interpretación como si no fuera una interpretación. Hacer pasar la palabra
por la cosa misma. Bien, ¿qué hacemos ante ello? Bueno, resignificar los textos, redescribirlos, redescribiéndonos a nosotros mismos, leer los textos cambiando sus escorzos, resignificando sus palabras, moviendo una coma. En definitiva, creando nuevos y variados relatos. Y aquí cada filósofo resignifica la tradición y cambia los escorzos sin pretender alcanzar la totalidad. Este es el punto del libro. Y ya voy a dar paso a la editora Laura Rodríguez para que os cuente un poquito ella. Muchísimas gracias. Espero que se me oiga bien. Yo no tengo tanta potencia de voz como el resto de ponentes y no sé si este micro no funciona, ¿verdad? Vale. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas y muchísimas gracias por estar hoy aquí en la presentación de este volumen colectivo que con tanta ilusión hemos sacado adelante. Como no puede ser de otro modo, tengo que comenzar, igual que los demás, dando con una lista de agradecimientos, aunque en mi caso quizás sea la persona de esta mesa, de las 5 que estamos aquí, que más tenga que agradecer a los demás. Como contaba Pilar hace un momento, esta obra ha sido posible gracias a unas jornadas en torno al tema del desmontaje que Pilar organizó en 2020, cuando ha sido muy modesta, pero cuando ella era la presidenta, ¿no?, de la Asociación de Epistemología. Además, también, gracias a Pilar tuvo la iniciativa de transformar estas jornadas en el libro que hoy tenemos entre las manos. Entonces, realmente sin Pilar este libro sería totalmente imposible, sale de ella. Tengo la suerte de que Pilar haya querido contar conmigo en ambos proyectos, tanto en las jornadas como en el caso del libro, como autora y como coeditora. En un correo Pilar me decía lo bonito que había sido poder trabajar con una amiga y yo la verdad es que no podría estar más de acuerdo. Aunque tengo que reconocer, y Pilar decía algo al respecto, que a mí me encanta todo el trabajo que tiene que ver con la edición. Corregir manuscritos, homogeneizar citaciones, y yo creo que debe ser algo de algún defecto de fábrica que tenemos los que hemos hecho filología, pero desde luego es mucho más agradable poder compartirlo, poder compartir todo ese proceso pues con una amiga, con alguien con quien se tiene confianza, redactar las normas para los autores, elegir la portada, escribir la contraportada. Todo ha sido muy fácil, muy placentero por la complicidad que ya existía entre nosotras. Bueno, además de Pilar, por supuesto, tengo que agradecerle a la Fundación Sicomoro y a su editorial que se haya interesado por este proyecto, a José María Fuster, como presidente, que se haya mostrado tan generoso y que haya financiado no solo la edición, también los ejemplares que se van a regalar hoy, también el cóctel del que vamos a disfrutar después de la presentación, es realmente muy generoso. Y bueno, también como parte de la plantilla de la Fundación Sicomoro, también quería agradecerle a Maite Agujetas, igual que ha hecho Pilar, por toda su implicación, sobre todo en el proceso de difusión, en el que siempre nos ha dicho que para ella lo importante es que la obra se leyera, que la obra llegara a cuantas más personas mejor. Y eso en realidad es una muestra de respeto hacia todo el trabajo que hemos hecho los autores y las autoras de esta obra. Bueno, también, por supuesto, a Jeremy Mederos, como actual presidente de la Asociación de Epistemología, además de autor de uno de los capítulos. Junto a su equipo de la asociación, ha ayudado pero muchísimo en la labor de la difusión. Y además ha estado presente con Pilar y conmigo en prácticamente todas las reuniones con la editorial. Se lo agradecemos mucho porque ha supuesto muchísimo tiempo que él no tiene tampoco. Y bueno, y como no podía ser de otro modo, a Óscar Quejido, director del Seminario Nietzsche Complutense, con quien trabajo desde hace ya muchos años y al que le agradezco enormemente que haya hecho un hueco en su agenda, que no os imagináis cómo está de llena, la de Óscar es imposible, para leer el libro, para prologarlo y para estar hoy aquí en la presentación. Así que muchísimas gracias, Óscar, porque sé realmente que ha tenido que hacer un esfuerzo. Y bueno, metiéndonos ya en la obra y siguiendo un poco con el hilo de lo que contaba Pilar, lo que os vais a encontrar en este libro son 8 capítulos dedicados a 8 autores del canon occidental que de algún modo se atrevieron a romper con las cadenas de la tradición. El libro pretende ser una introducción, por lo que nos hemos esforzado al máximo por hacerlo comprensible para un lector novel. El público ideal en realidad es un estudiante universitario.
que tenga sobre todo un interés en adentrarse en la filosofía de estos autores y que quiera reunir las claves de su pensamiento, ¿no? Antes de lanzarse a leer al autor. Y por eso, cuando pensamos en dónde realizar la presentación, nos pareció al final que su lugar natural era la Facultad de Filosofía. Los que estáis aquí y os dedicáis a la filosofía, ya sabéis lo sumamente importante que es hacerse con los conceptos que utiliza un autor, con las definiciones. Y es que básicamente cada uno de los filósofos que ha pasado a formar parte del canon de la historia de la filosofía desarrolla no solo un modo de pensar, sino también un idiolecto, una especie de lengua propia que le permite expresar su pensamiento desde las categorías nuevas que ha formulado. En mi caso, que hice primero filología hispánica y luego filosofía, recuerdo cómo al principio me resultó no difícil, dificilísimo o dificilísima la transición de pasar de leer novelas y tratados de gramática, que usan más o menos todos el mismo léxico, a leer filosofía, en que cada autor usa su propia terminología. De hecho, y a lo mejor aquí hay gente que discrepa conmigo, comenzar a leer un filósofo nuevo tiene incluso algo de desagradable. Uno tiene la sensación de que no se está enterando de nada hasta que por fin empieza a comprender, a asimilar y a interiorizar el idiolecto de ese autor y puede comenzar a leer de corrido, entendiendo a qué se refiere concretamente cuando está utilizando un concepto u otro concepto. Se parece mucho a aprender a hablar una lengua. Uno balbucea y comprende a medias hasta que por fin tiene la base suficiente como para entender, si no cada palabra, al menos lo suficientes para enterarse mínimamente de qué va el tema, ¿no? Para seguir el hilo mínimamente. Y para pasar ese mal trago, por así decirlo, esta obra es una gran ayuda. En los 8 capítulos está recopilada la información indispensable para ponerse a leer a los autores en sus obras originales. Y ese es el objetivo que Pilar y yo nos propusimos desde el principio, ¿no? Que con la lectura de este volumen se generaran lectores autosuficientes, independientes de estos 8 filósofos, que son bastante complicados. El lector, en ese sentido, quería comentar también que Pilar y yo, siempre que estábamos editando, siempre que estábamos hablando sobre el libro, pensábamos, ojalá hubiese llegado a nuestras manos un libro así cuando estábamos en el grado en filosofía, que es todo tan complejo al principio y estás viendo a tantos filósofos con tantas definiciones, tantos conceptos, y es realmente difícil orientarse. El lector, además, puede estar seguro de que esta información que se encuentra aquí, aunque la hemos hecho accesible e introductoria, es también fiable y está contrastada. Aunque los ocho autores que hemos redactado esta obra somos, como decía Óscar, jóvenes investigadores, la mayoría ya tenemos una trayectoria más o menos dilatada en el filósofo del que nos hemos hecho cargo. Y por citar el caso de las editoras, que es el que yo más conozco también, Pilar ha redactado el capítulo de Rorty y se doctoró con una tesis dedicada a este autor y hoy por hoy es una de las pocas especialistas en el pensamiento rortiano de España. Entonces, además, en el caso de la tesis de Pilar, no solo se atrevió con Rorty, sino que se atrevió también con Heidegger. A mí eso me ha dejado muy admirada, pero eso le añade más valor todavía a la obra, porque tenemos un capítulo que está dedicado a Heidegger, que ella también ha podido echarle un vistazo, no ya como editora, sino también desde la mirada de una especialista, lo cual le añade valor, todavía más valor y más calidad al conjunto de la obra. En mi caso, que he redactado el capítulo sobre Nietzsche, lo llevo trabajando desde 2015, en que hice mi primera réplica con el Seminario Nietzsche Complutense, y desde 2018 además tengo el privilegio de poder contribuir en el seminario también como coordinadora. Ahí está otra de las coordinadoras, la otra Laura Rodríguez Samperio. Y bueno, de las muchas actividades que he desarrollado en este tiempo en el Seminario Nietzsche Complutense, conferencias, publicaciones, ya avisaba que la agenda de Óscar está llenísima y también de los que estamos a su alrededor. Sin embargo, a pesar de todas estas actividades, nadie me había encargado nunca una introducción al pensamiento de Nietzsche. Cuando Pilar me lo propuso para las jornadas y luego para el capítulo del desmontaje, no tenía ni idea de que además iba a acabar convirtiéndose también en un punto de referencia para mi propio trabajo. Cuando estoy con otro artículo, cuando estoy con otra conferencia, tengo en este libro, que es el capítulo 1, el dedicado a Nietzsche, condensadas todas las principales referencias a los conceptos nietzscheanos que Nietzsche va desarrollando a lo largo de su obra.
Es una especie de diccionario Nietzsche contextualizado, por así decirlo. Y así puedo localizar rápidamente dónde explica Nietzsche pues, la muerte de Dios, el eterno retorno, el superhombre, el último hombre, lo apolíneo, lo dionisíaco. Creo que no me he dejado nada en el capítulo, nada de lo imprescindible. Es tremendamente útil tener todo ese saber recogido en un solo capítulo, pues por ejemplo con un autor tan fragmentario y tan aforístico como Nietzsche, ¿no? Por ejemplo, es fácil recordar que introduce su concepto de muerte de Dios en la Gaia Ciencia, pero eso se complica porque lo menciona 3 veces, en aforismos que ni siquiera van seguidos, ¿no? Y de hecho ni siquiera solo en la Gaia Ciencia. Entonces, como que alguien haya recopilado por ti toda esa información y tú sepas dónde ir en la obra de, por ejemplo, Nietzsche, que es totalmente fragmentaria, es una ayuda inestimable realmente. Bueno, y si nos fijamos ya desde el punto de vista del contenido de esta obra, esta selección de autores, como Pilar comentaba, tiene que ver con esa diferenciación rortiana entre filósofos sistemáticos y filósofos edificantes. Los sistemáticos, como decía ella antes, proponen unos esquemas cerrados de pensamiento, ¿no? Que se presentan como verdad y a los que los demás nos tenemos que subordinar de algún modo. Mientras que los filósofos edificantes no se arrogan el derecho de tener la última palabra. Y con ello, en vez de imponernos un modo de pensar, una forma de pensamiento, nos sirven como guías para ayudarnos a pensar por nosotros mismos y desde nosotros mismos. No por casualidad, de ninguno de estos 8 pensadores se deriva un movimiento con unas bases totalmente cerradas, definidas, como sí ocurre, por ejemplo, con Marx y el marxismo, con Freud y el psicoanálisis, por citar solo 2 casos de personas contemporáneas de Nietzsche, aunque no coetáneas. Ahí tenemos una buena prueba de la tendencia edificante de estos autores que no buscan cerrar filas en torno a un pensamiento estableciéndolo como única posibilidad. ¿No? De ahí que Nietzsche nos diga con su Zaratustra que no quiere imitadores. Es decir, Zaratustra es un maestro que nos enseña a pensar, pero que de ningún modo quiere pensar por nosotros. O de ahí también el famoso aforismo de Nietzsche, en que niega que haya verdades absolutas o sistemas absolutos, pues en realidad, nos dice él, no hay hechos sino solo interpretaciones. Como comentaba también antes Pilar, el orden con el que hemos procedido a abordar los autores ha sido cronológico y también hemos decidido que la presentación sea así. Por cuestiones de limitación de espacio era imposible que 8 personas estuvieran aquí hablando detalladamente sobre 8 autores. Sin embargo, aprovechando que las editoras tenemos los capítulos que abren y cierran, con Nietzsche y Rorty respectivamente, nos pareció una buena idea al menos dar unas pinceladas de estos autores y completar con una presentación de Wittgenstein, aprovechando que Jeremy, como presidente de la asociación y también como autor de ese capítulo, está aquí con nosotros. Por tanto, voy a pasar a comentar ya muy brevemente algunas de las ideas que se van a desarrollar o que vais a poder encontrar en este primer capítulo dedicado a Nietzsche. En primer lugar, que Nietzsche sea el primero de estos filósofos desmontadores no es desde luego algo fortuito. Él mismo llega a autodefinirse no como un hombre, sino como dinamita. Es una dinamita que pretende hacer saltar por los aires siglos y siglos de tradición filosófica sistemática, que ha impedido el auge de un pensamiento mucho más edificante, que van a echar en falta este conjunto de autores. El momento en el que escribe, la segunda mitad del siglo XIX, se relaciona con el auge del nihilismo, entendido en la acepción rusa con la que lo formula Turgenev en Padres e Hijos, es decir, en la pérdida de respeto por la autoridad que no quiere asumir ningún principio por cierto. Esos principios van desde la confianza en Dios para orientarnos en lo que está bien y en lo que está mal, hasta la confianza en nuestra propia razón para aprehender la realidad e incluso para orientarnos en el bien y en el mal cuando hemos perdido la fe en Dios. Una vez se deja de tener respeto por esos principios, como le ocurre al nihilista, se cae en una especie de vacío, en la nada, del latín nihil, pues en lugar de un orden moral, ontológico y epistemológico con el que orientarnos, con el que tener una base o un suelo, nos vemos relegados al subsuelo, porque hemos reventado esos principios rectores que antes nos sostenían. En esta coyuntura, que es muy delicada, aparece el pensamiento nietzscheano no ya como una pérdida o como un lamento por esa pérdida del suelo, sino como todo lo contrario,
en Nietzsche hay una celebración de haber perdido ese suelo. Lo entiende como una oportunidad, como un regalo, para dejar atrás definitivamente esos sistemas asfixiantes del pasado y construir unos nuevos principios que ante todo nos tengan a nosotros mismos, en nuestro ser individual e idiosincrásico, como únicos protagonistas, ¿no? Lo que decía antes de pensar desde nosotros mismos. En este primer capítulo del desmontaje se abordan sobre todo las principales herramientas que Nietzsche nos da para que podamos llevar a cabo esta tarea que nos encomienda. Por ejemplo, y no me quiero extender mucho, la prueba del eterno retorno, que a lo mejor algunos de los que están aquí ya la conocen o suena, ¿no? La prueba del eterno retorno por la que tenemos que valorar si estamos viviendo nuestra existencia al máximo, es decir, en base a unos principios individuales que nos potencien singularmente y nos permitan estar al máximo de nuestras posibilidades. El eterno retorno es un experimento mental en el que uno debe plantearse que si estuviera al final de su vida y de repente se le planteara la opción de volver a vivirla punto por punto, sería capaz de decir sí. Solo si somos capaces de decir sí en ese momento crucial en el que se presenta la muerte, si queremos volver a vivir punto por punto lo que hemos vivido, solo superando esa prueba sabemos que en cada momento hemos escogido lo que deberíamos haber escogido, es decir, hemos estado en nuestro camino para llegar a potenciarnos al máximo. Bueno, en este primer capítulo, además, no solo hay una exposición del pensamiento de Nietzsche, sino también hay una contextualización del surgimiento de su filosofía o de esta corriente desmontadora, ¿no? Para seguir un poco con esta terminología que hemos utilizado hoy. Esta contextualización se hace cargo de la historia que permite el auge del nihilismo y su posterior pensamiento, la apertura de este pensamiento edificante que comienza con Nietzsche. El momento histórico tiene que ver sobre todo con las nuevas posibilidades que aparecen con el desarrollo de las ciudades, con multitud de ocupaciones, profesiones, formas de vida diferentes, que ya no pueden verse contentadas por un pensamiento sistemático homogeneizador. Está muy relacionado con, digamos, dejar atrás un sistema social en el que el lugar está predeterminado desde el nacimiento, ¿no? Por ejemplo, si nacías campesino, pues ibas a ser campesino, si nacías noble, ibas a quedar noble. Y con toda esta apertura de posibilidades que ya no permiten o que ya no ligan bien con un pensamiento sistemático, sino que necesitan uno mucho más edificante. Con ello, se explica en este primer capítulo no solo a Nietzsche, sino que se contextualiza ese movimiento general del desmontaje también para el resto de filósofos que componen este volumen, ¿no? Así, y ya voy cerrando, con Nietzsche, como ya han apuntado, no me acuerdo si Óscar o Pilar, se produce una ruptura. Creo que lo ha dicho Pilar hoy y Óscar en el prólogo, por eso me he confundido. Con Nietzsche se produce una ruptura, hay un antes y un después que recoge una coyuntura histórica de cambio y nos despierta del sueño dogmático, sistemático, para aventurarnos en una nueva forma de hacer filosofía que parta de nosotros mismos. Como Óscar cita en el prólogo, abro cita, su crítica del dogmatismo, de los planteamientos metafísicos ontoepistemológicos que le habían precedido, conducirán a la filosofía a un lugar sin retorno, a una posición a la que ya no es posible retornar. Por muy ingenuo que uno se pretenda, no es posible volver atrás después de Nietzsche. Y con estas palabras voy a dar por concluida esta presentación sobre la edición y sobre el capítulo de Nietzsche y le cedo la palabra a Jeremy con su introducción a Wittgenstein. Hola, buenas. ¿Se escucha bien? Okay. Bueno, yo creo que... Sí, ya lo tengo. Bueno, creo que soy el único que me he ceñido al tiempo, creo, ¿no? Bueno, Todavía está por ver. Bueno, lo primero que quería comentar es dar las gracias a las editoras, a Pilar Salva Soria y a Laura Rodríguez Frías, por contar conmigo en este maravilloso proyecto en el que hemos tenido el privilegio de tener como prologuista al profesor Óscar Quejido. Dar las gracias a este proyecto que nació, que sale ahora a la luz, pero que arrancó primero fundando la Asociación de Epistemología a mano de
de Pilar y que ahí mismo en el seno de la Junta Directiva nació la idea de Pilar de sacar este libro, también con el apoyo de la Fundación Sicómoro, en el que ya había conocido también al presidente José María en el máster de epistemología. Bueno, gracias a Pilar por fundar y invitarme a fundar la Asociación de Epistemología y a participar en el proyecto, en el que también estaba Laura, también coordinándolo, y en el que por la pandemia se tuvo que parar todo el proyecto y ya estaba casi todo a punto de caramelo para publicarse, pero se tuvo que hacer de rogar para llegar a un día como hoy y por fin poder ver la sala llena de nuevo. Parece que arrancamos un año en el que ya parece que se olvidó todo y podemos estar todos sin mascarillas y llenando una sala. Así que, en primer lugar, quería dar las gracias a las editoras por el trabajo, a la Fundación Sicomoro por la edición, al presidente José María Fuster, a Maite Agujetas y a su equipo por estar con nosotros y trabajarse todo el proyecto de arriba abajo. Vamos, hemos estado trabajando codo con codo entre todos y darle las gracias a todos ustedes por venir, a los que ya son amigas y amigos, profesores, doctorandos, alumnos, familia también, que han abierto un hueco en la agenda para estar hoy con nosotros en la facultad, en este acto. Muchísimas gracias también a todos los que han colaborado dentro de la Asociación de Epistemología a la hora de, como estábamos comentando, a la hora de la publicidad, de hacer las invitaciones, enviarlas por correo, cartelería, bueno, y todo tipo de trabajos que hemos estado trabajando. Y darle las gracias a la Fundación Sicomoro por publicar un libro, como decía Óscar, de jóvenes investigadores e investigadoras. Bueno, con respecto a Ludwig Wittgenstein, ¿qué es lo que puedo decir para hacerles atractivas la obra? ¿Cómo justifico la existencia de la obra? Simplificando mucho en unos pocos minutos. Un poquito de agua. Entre las notas de Wittgenstein se halló una partitura musical y un escrito creado por el filósofo mismo que desvela una confesión íntima sobre su propia naturaleza, y así se definía él a sí mismo. Se me ocurrió hoy reflexionar sobre mi trabajo en filosofía y decirme: soy un destructor, soy un destructor, soy un destructor. Bueno, ese es nuestro Wittgenstein, ¿no? Hay muchos que todos tienen como su Wittgenstein de los que trabajan con el autor, y como Nietzsche es el martillo, yo siempre digo que Wittgenstein es la llave inglesa. Es justamente el que te da la cita perfecta para terminar de fundamentar o justificar el argumento que estamos manejando. Es muy difícil ser genio en la historia del pensamiento humano. Pues bueno, Ludwig Wittgenstein fue 2 veces genio, cumpliendo así con su frase: revolucionario será aquel que pueda revolucionarse a sí mismo. Es tan importante que su corpus intelectual se divide en varias etapas. En su primer periodo de juventud, al que llamamos Wittgenstein I, por su trabajo realizado en su obra El Tratado Lógico-Filosófico, y en la segunda etapa de madurez, que nos referimos a él como Wittgenstein II, a consecuencia de su obra publicada póstumamente en Las Investigaciones Filosóficas. Bueno, ¿qué tiene este autor de especial? El 26 de abril de 1889 nació tal vez el último filósofo sin una formación académica filosófica al uso. No es un pensador convencional, apenas ha leído filosofía, pero tiene un sentido común, una filosofía destructiva y una visión holística tan esclarecedora que fue capaz de provocar un cambio de paradigma en el llamado giro giro lingüístico. Como también ya decían aquí los compañeros, en el que aquí esto cuando se habla de la originalidad, ya Nietzsche ya la iba adelantando, bueno, San Agustín, pero bueno, canónicamente ya Wittgenstein es quien pone a principios de la primera década del 20, quien abre el giro lingüístico en el que ya
se influencia en autores como Rorty, que comentará Pilar. Ludwig Wittgenstein instauró una de las tesis más radicales que se puede decir en filosofía, que es la tesis del silencio, cosa que nos cuesta aquí en esta facultad. Es la tesis del no poder decir. De sus reflexiones despiertan como mínimo dos nuevas corrientes filosóficas de pensamiento, entre ellas el positivismo o empirismo lógico vienés, y tras su muerte el pragmatismo filosófico norteamericano, que, como afirmaba Habermas en su obra Textos y Contextos, aunque este filósofo es continental, reconoce a Wittgenstein como un precursor de lo que más tarde se denominará el giro pragmático. Su impulso filosófico le llevó a ser capaz de sistematizar un lenguaje formal hasta sus límites, intentando de este modo realizar un lenguaje universal, lógico, ideal, independiente de contextos, de condiciones históricas, culturales y libre de ambigüedades del lenguaje cotidiano. En la segunda etapa del pensamiento de Wittgenstein se postuló contra sus tesis anteriores, reivindicando la filosofía del lenguaje ordinario, que con respecto a los lenguajes lógicos formales, el lenguaje natural enfatiza lo particular, el contexto, el significado en el uso práctico. Problema que les invito a conocer leyendo el libro. Una de las cosas en las que hay que tener también en este autor, que a veces se olvida en la facultad, es que hay que tener en cuenta a este filósofo no solo su corpus intelectual, sino que hay que entenderlo, como estaba adelantando también antes Laura, hay que ponerse las gafas del autor. Muchas veces es un trabajo que a nosotros nos cuesta mucho, que estamos leyendo un libro del autor, otro libro, y parece que hasta que no tenemos sus gafas, todo empieza a coger sentido. Pues en Wittgenstein, aparte de su corpus intelectual, hay que entender también su forma de vida, porque su forma de vida era filosófica. Era una persona que prácticamente se puede decir que tenía una vida de película. Su familia era de los más ricos de Europa. El padre tenía casi todo el monopolio del hierro y del acero. También estaban en todo el mundo del arte, de la filosofía. Tuvo una vida muy trágica, tenía tendencias suicidas. 3 de esos 4 hermanos se suicidaron. Sus hermanas iban al psicólogo con Freud. Bueno, un desastre. Wittgenstein también es peculiar, como decimos, que llevaba una filosofía práctica y renunció a toda su herencia para vivir una vida humilde y se fue de voluntario tanto a la Primera Guerra Mundial como a la Segunda Guerra Mundial. Y no siendo menos, terminó siendo prisionero de guerra con el bando austrohúngaro por las tropas italianas, y ahí, siendo prisionero de guerra, terminó de escribir el Tratado Lógico-Filosófico, una de las joyas filosóficas del siglo XX. Pues, ¿qué faceta de destrucción tiene Wittgenstein? Yo entré en la facultad entrando en otra carrera. Era literatura y lenguas modernas, que es precioso también, pero me tropecé con Javier Vilanova, y él siempre dice que no es el culpable. Dice, no me eches la culpa. Digo, no. Pero me dio filosofía del lenguaje, y ahí fue donde conocí a este autor. A partir de ahí me di cuenta que iba a iniciar la carrera en filosofía y me cambié. Y es un autor que me ha acompañado durante toda la carrera y me ha encantado que tanto Pilar como Laura me hayan dado el gusto de trabajar con mi propio autor, ¿no? Y bueno, les quería comentar. Para concluir, me gustaría terminar con una de las citas de Wittgenstein que reafirma su actitud desmontadora y destructora, que dice así: si mi nombre pervive, solo será igual, por así decirlo, como el nombre de aquel que incendió la biblioteca de Alejandría. Imagínense. Muchas gracias, y aquí mi justificación de por qué Ludwig Wittgenstein está dentro del libro. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nada, voy a cerrar yo el turno de palabra, voy a ser muy breve para que después podamos debatir, dudas, preguntas, iniciar debates, lo que queráis.
Bueno, como ya os imaginaréis muchos que me conocéis, pues el autor que he trabajado yo en el libro no es otro que Richard Rorty, que es un filósofo que, como bien sabéis, dice que la filosofía es un género literario más. Desde ese punto de vista, nosotros podríamos trabajar la filosofía preguntándonos la pregunta por la identidad, por ejemplo, por la pregunta por el ¿quién soy yo? Como sabemos, el yo tiene literatura, el yo es literario porque yo soy lo que me narro, ¿no? Soy narración, soy lo que digo de mí. Y alguien de vosotras o vosotros puede decir, no, hay una identidad que es unitaria y que existe y que es previa al lenguaje. Bueno, pues ni lo podemos saber ni lo podemos suponer, porque no hay acceso a la identidad si no es a través del lenguaje. Lo que pasa es que, claro, la filosofía que versa sobre narraciones, sobre cuentos, por alguna razón pareciera que no es verdadera filosofía, como que no es esta filosofía, ¿no? La gran filosofía. Pero yo pregunto, ¿no está en la filosofía de Platón plagada de relatos literarios? ¿No está plagada de cuentos? O sea, cuando Platón hace filosofía, ¿no hay figuras literarias en Platón? Y al revés, cuando yo leo a Kundera o cuando leo a Borges, ¿no estoy haciendo filosofía? Estoy haciendo filosofía. ¿Por qué? Porque hay una ambigüedad de fronteras entre la literatura y la filosofía. Hay una ambigüedad entre esas disciplinas que merece la pena mantener. ¿Por qué? Vamos a fijarnos en la literatura. Como sabemos, la literatura no tiene intención por ella misma de investigar, por una parte, descubrir el origen del mal. No tiene esa intención de investigarlo. Tampoco tiene la intención de descubrir la raíz de la violencia en el mundo, ni el capitalismo tardío, ¿no? No tiene esa intención, pero sin embargo ayuda muchísimo a la comprensión de todos esos temas, ¿no? Que además nos conmocionan en nuestra vida, ¿no? La literatura, como digo, ayuda a esa comprensión. ¿Y cómo lo hace? Bueno, de variadas maneras, pero una de las maneras más eficientes que tiene de llegar es mediante historias particulares, mediante, por ejemplo, la novela. Por ejemplo, analicemos la novela La insoportable levedad del ser, de Kundera, que yo creo que muestra muy bien los límites entre filosofía y literatura. Si nos damos cuenta, en esta novela, Kundera hace dos distinciones. Por una parte, la aceptación de que algo es así y se mantendrá de una determinada manera, eso aporta un peso en nuestras vidas, aporta un peso a la existencia. Es una manera, digamos, de sujetarnos, de encontrar un sentido a nuestras vidas. Y a ello opone lo contrario, ¿no? Aquello que pudo haber sido de alguna u otra forma, lo contingente. Y lo contingente, lo que pudo haber sido de alguna otra forma, se traduce en Kundera en levedad, en ligereza. Peso y levedad. ¿Qué es lo que da peso a nuestras vidas y qué es lo que les da levedad? Si nosotros aceptamos que algunas de nuestras decisiones, y yo creo que la mayoría, no están sometidas y sujetas al ensayo y al error, sino que nosotros tomamos una decisión sin saber realmente las consecuencias reales de lo que va a pasar a futuro, tenemos que reconocer que la vida humana está, por así decirlo, condenada a la levedad. Y que por eso mismo nosotros buscamos el peso, buscamos esa sujeción, buscamos ese sentido en nuestras vidas. Y lo que dice Rorty es ¿por qué muchos filósofos están buscando ese peso, cuando lo más interesante sería que estuviéramos trabajando por el reconocimiento de la contingencia, de la levedad, ¿vale? Por ejemplo, en El arte de la novela, que es una novela también de Kundera, es muy bonita, ¿no? Y el mismo Kundera dice que la novela es un lugar muy especial donde nadie tiene la verdad y, sin embargo, todos tienen derecho a ser escuchados, ¿no? Y por eso también decía Rorty que si nosotros cuidamos la multiplicidad de discursos, de formas de ser de las personas, de la tolerancia, la verdad se cuidará a sí misma, no hay problema, luego podemos poner la etiqueta que queráis, ¿vale? Pero es interesante
mantener esa ambigüedad que de hecho hay entre filosofía, literatura, arte, ciencia, ¿vale? Porque además es la posmodernidad la que trata de romper ese estatismo en el que se ha ordenado rígidamente el conocimiento. Entonces, de lo que se trata, por lo menos en Rorty, es de mantener esa multiplicidad de discursos y de formas de ser. ¿Y por qué? Porque cuanta más multiplicidad y más riqueza tengamos, más uno siente que hay una mejor interpretación y una interpretación más completa de lo que nos pasa, de lo que está pasando. Y dejamos de pensar que estamos o hemos descubierto por fin la clave última. Dejamos de estar presos de un solo léxico último. Dejamos de estar presos de la filosofía con mayúsculas y podemos hacer de ella un desmontaje, el desmontaje de la filosofía. Muchísimas gracias. Bien, pues a continuación, preguntas, dudas, debate, lo que queráis, es bienvenido. Adelante. Si quieres, Maite, déjame dar una pregunta a Pilar. Ah, verdad, desde aquí no me hace falta el micro. Con respecto a las preguntas que abriste antes, dijiste que ¿cuál era la filosofía primera? ¿No? Para ti, ¿cuál sería el ancla de partida de la construcción de la fundamentación? ¿Qué filosofía primera sería, si existe? Para mí no hay filosofía primera. Bueno, ya sabías, ¿no?, lo que te iba a contestar. Para mí, por supuesto, no hay una filosofía última. Hay un conjunto de filosofías, una multiplicidad de filosofías que depende además del momento histórico y contingente en el que nos encontramos, ¿no? O sea que... ¿Y no consideras, por ejemplo, que el lenguaje podría ser la filosofía primera? Sin el lenguaje, ¿qué se podría hacer? A ver, esa es una pregunta muy interesante, porque sí que es verdad que por lo menos yo concibo y parto de la filosofía, como sabéis, parto de que hay una ubicuidad del lenguaje, ¿no?, y que primero es el lenguaje y después vendría el sujeto y todo lo demás, sí que es cierto, pero si lo que hacemos una vez más es coger el lenguaje e hipostasiarlo, vamos a estar otra vez cayendo en ser presos de un léxico último. Entonces, nada puede ser un léxico último, ¿no? Bueno, no sé si puede ser, pero es peligroso, de hecho, para nuestras prácticas sociales el tener un léxico último. Entonces, ni siquiera el lenguaje ni la filosofía como narración sería un léxico último. Yo diría que no tendría ningún léxico último. Yo tengo una reflexión acerca de el lenguaje. Y es que me parece que el lenguaje está demasiado orientado a la acción. Cuando has dicho antes, Pilar, que sin lenguaje no puede haber nada, nos estamos olvidando de la contemplación. Muchísimos momentos, los mejores momentos a lo mejor que hemos pasado, son momentos puramente contemplativos, donde no hay lenguaje. Entonces, ¿no peca el lenguaje de una filosofía solo de la acción, que renuncia a la contemplación? Gracias. Cuando nosotros estamos en la contemplación, hay lenguaje, porque nosotros solo podemos acceder a nuestra propia narrativa desde el lenguaje, desde las palabras. No se puede tener un conocimiento, no sé, inmediato con lo totalmente otro. Eso es lo que pienso yo. No coincide con mi experiencia de contemplación, ¿eh? Entonces yo creo que es un problema a lo mejor de edad, ¿eh? Y además animo a la gente a hacer esfuerzos contemplativos de todo tipo, porque ahí se ve que estamos ahora demasiado dominados por la acción, demasiado dominados por la narración que justifica la acción.
que además en muchos casos va después de la acción. Entonces, claro, no se puede transmitir con palabras las sensaciones contemplativas, porque claro, si las transmitiera con palabras te daría la razón. Solo se puede decir que recomiendo que lo intentéis. Bueno, nada, muchas gracias. Tenemos por ahí más palabras. Él estaba primero. Venga. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas enhorabuenas a las editoras, a los autores que intervienen en el volumen, a su introductor, a Óscar, a su editor, a José María. En fin, conozco a todos menos a Laura, que solo he oído hablar de ella, pero me alegro de conocerte ahora. Yo quiero hacer un par de reflexiones breves. Una es que me chirría un poco la idea de que las filosofías que hablan del desmontaje de la filosofía sean filosofías edificantes. Porque parece que hay un poco una contradicción. Edificante es el que edifica, o algo de ese estilo, ¿no? Y desmontar es el que desedifica, o algo de ese estilo. Entonces, no sé, me suena un poco extraño. Me suena también extraño que se ponga a estos filósofos de los que habláis bajo el rótulo de filosofía edificante, porque edificante también tiene la connotación de dar ánimos, de pasar un punto de vista, una actitud más optimista de la vida, de encontrar un sentido a las cosas. Y me parece que estos autores, muchos de ellos, van en contra de esa corriente. Entonces me parece extraño esa asociación entre filosofía edificante y la destrucción de la filosofía o el desmontaje de la filosofía. Y luego la otra cuestión que quería comentar es que me llama la atención que en el desmontaje de la filosofía, aunque con toda la razón y es inevitable, hay una selección de autores, en este desmontaje de la filosofía se incurre en algo que, en fin, los tiempos ha criticado tremendamente, y es el monopolio masculino de estas cuestiones. Entonces, hacer un desmontaje de la filosofía y mostrar este desmontaje solo a través de autores varones me parece que es un ejercicio de más de lo mismo. Y bueno, como sabe Pilar, a mí me gusta, en fin, hurgar en cosas, ¿no? Pero lo digo con toda mi buena intención de desmontaje edificante de lo que habéis dicho, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por estas dos preguntas y gracias por animar la polémica, porque en realidad eso es lo que deberíamos estar haciendo en la Facultad de Filosofía, así que por mí encantada de recibir estas preguntas y de intentar contestarlas. El término de los filósofos edificantes y sistemáticos, tengo entendido, ¿no?, que viene de Rorty, es decir, hemos empleado la terminología rortiana, ya que una de las editoras es especialista en Rorty. Entonces nos hemos basado en esa terminología y lo hemos usado así como Rorty lo utiliza. Entonces, sistemáticos significa lo que estábamos diciendo, ¿no? Sistemas cerrados, que no te permiten a ti desarrollar tu propio pensamiento, sino que solo te puedes adherir a ese sistema o rechazarlo, pero no hay término medio. No lo puedes utilizar como una herramienta para desarrollar tu propia forma de pensar, que eso desde luego Nietzsche es a lo que nos alienta todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de desmontaje, tiene que ver con desmontar los sistemas cerrados para provocar una apertura en el pensamiento, ¿no? Entonces, para que esa apertura se pueda dar, primero tienen que caer esos sistemas, se debe abrir una brecha en el sistema. Solo a partir de su desmontaje, luego será posible edificar una forma de pensar o formas de pensamiento que sean alternativas y que estén más abiertas a la pluralidad, ¿no? Eso diría yo.
creo que José María quería contestar la segunda pregunta. La segunda pregunta la contesto yo. Efectivamente, se han seleccionado los 8 autores que son de importancia académica, pero se ha compensado con crece con las editoras. O sea, hemos hecho una importante selección de editoras, que es lo que compensa la otra cuestión. Y luego yo tenía un comentario que hay una tercera vía, que es que el concepto de sistema siempre se acaba cerrando sobre el concepto de totalidad. Pero es posible pensar sistemas abiertos. Y si es posible pensar sistemas abiertos, existen formas de pensar desde el absoluto, que es totalmente abierto. Y esto es una tercera vía que es conveniente explorar. Y entonces los componentes del desmontaje se pueden llevar a sistemas que son abiertos, pero al ser totalmente abiertos son infinitos, y entonces se tienen que quedar en cada uno. La ontología se queda entonces en ti mismo, en la que has podido llegar. Muchas gracias. Sí, nada, también quería deciros, especialmente a Óscar, que los 8 autores han sido más bien porque estábamos en el grupo de trabajo del proyecto, pero quisimos compensarlo con 4 autoras y 4 autores para que hubiera paridad, al menos en el estudio de ellos. Más preguntas, debates. Bueno, yo tengo una pregunta que yo creo es más de estudiante de filosofía, que es, evidentemente, todos estos autores tienen varias relaciones entre sí, de diferentes maneras, pero en especial hay una relación entre, bueno, como tú bien conoces, entre Rorty con Dewey, que no aparece en el libro, Heidegger y Wittgenstein. A mí me gustaría saber si me puedes responder a por qué de esos 3 autores que tiene Rorty es Wittgenstein el que menos trata a lo largo de toda su obra, o que trata más, o de forma más indirecta. Pues a mi juicio trata menos a Wittgenstein porque es el que menos sentido historicista tiene. Creo que tira muchísimo de Heidegger porque Heidegger, de hecho, a mi juicio, creo que coge todo el desmontaje del aparataje que utiliza Heidegger frente a la metafísica. Pero Rorty nunca pierde el sentido historicista, ¿no? De cada época, que también tiene Kuhn, de los paradigmas, tal. Entonces, de Wittgenstein coge muchísimo el lenguaje como uso y demás, pero justamente yo me pregunté lo mismo. ¿Cómo es posible que haya tan poco de Wittgenstein, aunque lo hay, ¿no?, en la investigación? Y a la conclusión a la que llegué es porque es de todos los que maneja el que menos sentido historicista tiene, el más, digamos, analítico en ese sentido. Gracias. Bueno, casi me da un poco de vergüenza hacer la pregunta porque no sé nada de filosofía y con tanto especialista, pues bueno. Pero como la ignorancia es osada, allá voy. Laura, has hablado de Nietzsche y por lo que he querido entender, Nietzsche rompe con un sistema en el que cada uno ocupa su puesto y de ahí no puede salir, se cae Dios y entonces viene, pues bueno, una ruptura, ¿no?, digamos. He creído intuir que todo eso nos podría llevar a un individualismo casi extremo. Y entonces, como yo vengo del mundo del derecho, a mí me gusta la comunidad. ¿Dónde está la comunidad en Nietzsche? ¿Cómo se construye la comunidad? Gracias. Pues para nosotros de filosofía has hecho una pregunta muy complicada y has dado como en la clave. Pues justamente hace muy poco tiempo tuvimos un congreso internacional nietzscheano en esta facultad y fue sobre el tema de la comunidad que organizó Óscar. Y es un tema tremendamente complejo porque es verdad que en este impulso por potenciar lo singular o lo idiosincrásico de cada individuo, pues al final podemos caer en no compartir nada, ¿no? Lo que pasa es que él, por ejemplo, en Genealogía de la Moral, y a lo mejor Óscar tiene otra aproximación que merezca la pena compartir, pero por ejemplo Nietzsche en Genealogía de la Moral habla también de tipologías o de tipos o de
individuos que tienen tendencias afines, ¿no? Y todos aquellos individuos con tendencias afines, de una forma natural, digamos que se irían agrupando. La cuestión es que para Nietzsche, los que se han agrupado en la tradición occidental han sido justamente aquellos que han tenido la tendencia a cortar alas a todos los demás, ¿no? Entonces él como que se rebela en contra de esa tradición que para él comienza con Sócrates, con el socratismo, continúa con Platón y se extiende con el cristianismo, como una única forma de pensar que nos gobierne a todos, por decirlo así. Entonces para Nietzsche sí que existe comunidad, pero tiene que ser una comunidad hecha desde una tipología que, digamos, tenga unas tendencias, o que se den unas tendencias naturales en los individuos que les lleven a construir esa comunidad, que no sea impuesta desde fuera, ¿no? Como una carga o como una losa. No sé si Óscar quiere añadir algo. No, en principio sí, está bien así, yo creo que también. Es un tema muy complicado, sí. Un tema complicado. Muy bien, pues si no hay más preguntas, dos cosas que decir. Una es, las personas que hayáis sido agraciadas con el libro gratuito a continuación, pasaros por aquí, que os lo vamos a dar. Y también comentaros que tenemos un cóctel en cafetería de personal para todos, para conocernos, hablar y seguir el debate. Así que muchísimas gracias y hasta pronto.